Primera de Pedro, capítulo número 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, porque Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por esta porción bíblica, la cual hemos tomado de tus sagradas escrituras. Mas te ruego, Padre amado, que seas tú el que traigas esta palabra a través de mis labios, porque ciertamente yo nada puedo hacer si tú no estás conmigo. Por eso te ruego, Padre celestial, que seas tú transmitiendo tu mensaje y lo lleves hasta donde tú quieres, Padre celestial. Que la gloria y la honra sea solamente para ti. A tu nombre sea la gloria, no nosotros, oh Dios. Porque ciertamente nosotros sin ti nada somos, oh Dios. Por eso, Padre, te ruego que seas tú hablando a través de mi vida, que me uses como un canal de bendición, como un vaso útil en la palma de tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, y nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Claro que Cristo siempre nos predicó y nos enseñó con el ejemplo, hermanos. Porque a Jesús se acercó el diablo a tentarlo, sabiendo el diablo que Cristo tenía hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Satanás sabía que Cristo tenía hambre y se acercó a tentarlo, a provocarlo. Pero Jesús lo resistió, hermanos, en la carne, mostrándole al diablo que no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. También tentó el diablo a Cristo, mostrándole los reinos del mundo y ofreciéndoselos si Jesús se postraba y lo adoraba. Pero una vez más Jesús deja avergonzado al diablo, que aunque nos ofrezca todas las riquezas del mundo, amados hermanos, todo el oro del mundo, y nos ofrezca todos los bienes de este mundo, tenemos que decirle no, porque todo lo que de este mundo es perecedero. Todo lo de este mundo aquí se va a quedar.
Claro que necesitamos, hermanos, tener cosas materiales, pero tampoco aceptemos ofertas del diablo que van fuera del orden, hermanos. Porque el diablo siempre va a llegar a ofrecer cosas que están fuera del orden de Dios. Pero poderoso es Dios para darnos la fortaleza y que podamos también resistir al diablo. Como dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es por eso que dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice la palabra. Porque quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, lo que la palabra dice, que si nosotros logramos vencer esta carne, si nosotros logramos vencer todos los malos deseos, entonces hemos vencido esta carne y hemos vencido el pecado. Pero tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Cristo, dice la palabra. Y el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en cualquier momento va a venir. Y no podemos continuar, hermanos, en las cosas de la carne, sino que dice la palabra que tenemos que vivir el tiempo que resta agradando a Dios. Por eso dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino que vivamos el tiempo que resta en lo espiritual y que estemos preparados para que no nos vayamos a quedar a sufrir en esta tierra. Es por eso que dice que el tiempo que resta lo aprovechemos, que el resto que falta lo aprovechemos, que aprovechemos bien el tiempo. Sino, dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El versículo 3 dice, basta ya, pero esta palabra quiere decir, basta ya el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado, ya fue suficiente, pues. Lo que quiere decir, hermanos, que si ya pecamos, pues ya fue suficiente, ya hay que ponerle un alto a la carne. Que ya hay que ponerle un alto a los deseos de la carne. Es por eso que dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Porque, ¿qué es lo que le agrada a los gentiles, hermanos? Es el pecado. Y al pecador también lo mismo. Porque, como dicen algunos predicadores, el pecado para la carne es bonito. La carne se deleita y disfruta el pecado, pero el espíritu se está muriendo. Y el alma también se está muriendo. Porque cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, el alma se aflige dentro de nosotros. El alma se atormenta y vive angustia porque sabe que se puede ir a un lugar de sufrimiento si no le pedimos perdón a Dios. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, el alma se aflige dentro de nosotros. Pues el alma sabe lo que le espera si no nos arrepentimos. Por eso dice la palabra, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias. Y las lascivias, amados hermanos, dice la palabra de Dios que las lascivias tiene el significado de deseo sexual incontrolable. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Las lascivias es deseo sexual incontrolable. Alguien, amados hermanos, que no se puede controlar el deseo carnal, que no puede controlar los deseos de su carne. Por eso dice la palabra, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias y concupiscencias. ¿Y qué es lo que significa concupiscencias? También dice, concupiscencia significa deseo intenso y desordenado de lo material. Deseo intenso y desordenado de lo material. Es alguien que no se sacia, hermanos, como los ricos que no se sacian de tener visto.
que entre más tienen, más quieren y no se sacian. Lo tienen guardado en el banco y ahí se está apolillando, ahí se está pudriendo. O lo tienen hasta en cajas de seguridad, hermanos. Y todo lo tienen acaparado, pero no se sacian. Ese es alguien, concupiscencia son personas que viven con deseos desordenados. Es que, amados hermanos, usted ha visto gente que a veces dice, bueno, voy a comprar un carro, y tiene ese carro y de repente todavía está bueno y dice, voy a comprar otro, y tiene esos dos y todavía están buenos y funcionan bien los dos, y dice, bueno, voy a comprar ese otro porque ese también me gusta, y lo compra, y compra uno y tras de otro, y hermanos, no hay ese, no se sacia. Usted ha visto gente, amados hermanos, que a veces también compra una casa y compra otra. Uno dice, bueno, tiene y no se sacia, quiere más y quiere más, y eso es pecado delante de Dios. Es pecado, hermanos. Pareciera que es algo bueno, pero es pecado ante los ojos de Dios. A eso Dios le llama concupiscencia, el deseo intenso y desordenado de lo material. Es como los que también comen y comen y comen y comen y comen y no se sacian de comer. Entonces la Biblia a esos les llama que son gulas, que tienen espíritu de gula, que también es pecado. Claro que comer una comida rica y deliciosa, pero ya se llenó, hasta ahí nomás. Pero amados hermanos, por eso dice la palabra que concupiscencia es deseo intenso y desordenado de lo material. Que les gusta más lo material más que lo espiritual, hermanos. Entonces dice la palabra, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradará a los gentiles, andando en las lascivias y concupiscencias, embriagueces. Embriagueces, usted sabe que es aquel que le encanta andar siempre polo, pues. Embriagueces que, imagínense, lo miran bolo en el día y al otro día pues sigue igual, y sigue el otro día sigue igual, y no se acuerda de Dios. Entonces lo que hacen los gentiles, embriagueces, orgías, amados hermanos. Pueden ser invocaciones también de demonios. Cuando hacen fogatas y hacen ritos satánicos y ofrecen almas al diablo, a eso también le pueden llamar orgías. Pero también orgías es cuando hay personas que tienen intimidad entre grupos, hermanos, y no tienen vergüenza de nada. No les da vergüenza porque la vergüenza no la conocen. A eso le llaman orgías también. Disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, dice la palabra del versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno. Dese cuenta que la gente que le gusta practicar todas esas cosas malas, todo el pecado, dice que les parece extraño que uno no participe con ellos. Claro, es que la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, si nosotros estamos en luz, pues no podemos seguir o andar en tinieblas, porque la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o que comparte Cristo con el diablo. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno.
Hermanos, esto quiero decirles, muchas veces nosotros tenemos familia que le gusta beber cerveza y les gusta tomar, y siempre se reúne en su grupito de los que participan todos en lo mismo. Pero como saben que tú vas a la iglesia, solo se te quedan viendo como, ese es aburrido, con ese no se junten, porque ese es de los que van a la capilla, dicen, porque el que anda en las cosas del mundo se burlan de las cosas de Dios. ¿Y por qué le dicen capilla? Porque le quieren decir a uno que uno les parece muerto, pues. Pero lo que ellos no saben es que los muertos son ellos. Que los muertos son ellos, porque ellos no conocen la luz. Ellos están en tinieblas. Pero aquellos hermanos que les gusta tomar y estar en cervezas y estar jugando naipe y estar jugando tantos juegos de azar que existen, y siempre se reúnen en grupitos, y ahí están contentos contando chistes sangrones, chistes malcriados, y como ven que ellos están contando chistes malcriados y tú te ríes. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón, los chistes malcriados ya no le sacan risa a uno, porque uno sabe que eso no está bueno. El mismo Espíritu le revela a uno que eso ya no está bueno. Entonces uno no se puede reír. Hermanos, como ellos se ríen a carcajadas. Por eso es la palabra: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y os ultrajan. ¿Qué quiere decir los ultrajan? Que muchas veces, hermanos, se burlan de uno. Se burlan de uno y lo menosprecian a uno, hermanos. Porque el que anda en pecado menosprecia al cristiano. No se quiere juntar con el creyente porque no le gusta que le hablen de la palabra de Dios. Y ellos ultrajan, dice. Pero dice la palabra en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es que esta gente también, amados hermanos, el hecho que no sean cristianos, el hecho es que no hayan venido al evangelio de Cristo, también van a entregar cuentas a Dios. Y ellos están peor, hermanos, porque Dios les va a recordar cuántas veces Dios les habló por medio de un mensaje. Porque esta gente Dios les ha hablado muchas veces a través de un predicador en la camioneta, a través de un predicador que llevaba el chofer del bus, a través de un predicador que estaba oyendo el vecino, la vecina, y tenía su radio a todo volumen, y ahí estaba el mensaje donde Dios le estaba hablando y no hizo caso. Entonces no tendrán excusa de decir que nadie les habló de Cristo, que nadie les habló de que lo que estaban haciendo era malo, si siempre hicieron oídos sordos, nunca quisieron escuchar el mensaje de Dios. Cuando oían la palabra de Dios, más bien le daban volumen a su música mundana para no escuchar el mensaje de Cristo. Y todo eso Dios se los va a hacer recordar, de que Dios muchas veces les quiso salvar, que les quiso dar esa oportunidad de salvación, y la despreciaron y la menospreciaron. Porque Dios nos habla por todas partes. Muchas veces allá va aquella gente en la camioneta y de repente allá ve en la montaña unas letras grandes que dice: la única solución es Cristo Jesús. Y ahí ya Dios le habló por medio de la montaña. Y si no, muchas veces les han dado un tratado. Los que les gusta, amados, servir a Dios repartiendo tratados en la calle, muchas veces les han dado un tratado. ¿Y qué hacen? Lo doblan y lo tiran. Y ni siquiera lo leen. Y ahí va el mensaje de esperanza, de salvación para ellos. Pero como no lo quisieron oír en aquel día, Dios se los va a recordar. Yo te mandé un mensaje por medio de un tratado y no me pusiste atención. Lo doblaste y lo tiraste cuando yo quería salvarte. Dice en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cada quien va a entregar cuentas a Dios.
Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Ahora, ¿por qué la palabra dice? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Es que el Señor a los muertos les llama a la gente que nunca ha venido a los pies de Cristo. A la gente que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, Dios los tiene por muertos, pero no porque estén muertos físicamente, sino porque están muertos espiritualmente. Pero a ellos les ha sido también predicado el Evangelio. Y nadie podrá decir, no, es que a mí no me predicaron, es que yo no supe que había Evangelio. No habrá excusa para nadie. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el fin del Evangelio está cerca. Está cerca el fin de que se termine de predicar el Evangelio. La gente ya no quiere nada con Dios. Entonces el Evangelio ya va a ser quitado, ya va a ser recogido. Ya no se va a predicar la palabra, ya se va a desaparecer, ya van a descansar. Los que odian el Evangelio ya van a descansar, pero tendrán que entregar cuentas a Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esto ya es para la iglesia. Sed pues sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Ustedes estén en sus 5 sentidos bien puestos. Tengan sus 5 sentidos bien puestos y analicen lo que está sucediendo, lo que está a punto de pasar. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si el Señor nos manda a que oremos más, hermanos. Velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Dese cuenta que el amor que Dios pide en nosotros es tan importante. Porque el amor dice, ¿qué dice la palabra? Y ante el versículo 8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si tú tienes suficiente amor, eso es una garantía más para tu vida espiritual. Es una garantía más para tu salvación. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos, hermanos. Porque sabía usted, hermanos, que hay hermanos que se van de la iglesia porque se van peleando con un hermano, con una hermana. Y dicen, yo me voy a ir a congregar a otro lado porque aquí ya no puedo estar. A ese hermano, esa hermana no lo puedo ver y mejor me congrego en otro lado. Esa es la mentira que le mete el diablo. Porque si se va a otro lado y no se reconcilia con su hermano, se va con ese odio, con ese enojo en su corazón y no va a poder crecer espiritualmente. Entonces la palabra dice, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso es que el Señor nos manda a ser como niños, hermanos. Que un niño, a veces la mamá le pega y le agarra chicotazos y le pega duro y le duele y se va llorando. Pero después se le olvidó. Y él dice, mami, te amo, te quiero, eres la mejor mamá del mundo, eres el mejor papá del mundo. Se le olvidó. Porque un niño tiene un corazón perdonador, que no guarda rencor, que no guarda odio, que no atesora ese dolor. Entonces,
Es por eso que Dios nos manda también a ser como niños, a que tengamos ese amor entre nosotros, que no atesoremos odio en nuestro corazón, porque eso nos perjudica en nuestra vida espiritual. Entonces, para que no tengamos ese perjuicio espiritualmente, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Así que tenemos que aprender a perdonar y decirle al Señor que llene nuestro corazón de amor y que aprendamos a amar como Él amó a aquellos que le hicieron daño. Porque aquellos que le hicieron daño a Jesús, Dios siempre les amó con todo su corazón. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra la cual nos has dado, Padre Celestial. Gracias porque tú nos hablas de muchas maneras, Padre amado. Gracias porque siempre tienes palabra para nosotros. Te ruego que nos ayudes a continuar adelante haciendo tu obra y esperando tu voluntad, Dios mío. Que seas tú quien nos des la victoria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, solamente fortalece nuestras almas y fortalece todo nuestro ser y pelea tú por nosotros, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén.